La luz proveniente de las estrellas nos puede entregar mucha información sobre esta, como por ejemplo su composición, su temperatura y otros datos valiosos. Pero no existe algo concreto que nos indique a qué distancia se encuentran de nosotros. Entonces, ¿cómo sabemos a qué distancia se encuentran las estrellas de nosotros? Hoy en Biografías, Henrietta Leavitt. Existen algunos métodos para medir distancias astronómicas como el paralaje, en donde usamos la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol para comparar la posición de una estrella en relación con las que están más lejos. Así creamos dos puntos de observación desde nuestra perspectiva, tal como cuando miramos nuestro dedo y cerramos un ojo y después el otro. Pero este método solo te permite medir con mayor certeza la distancia de las estrellas que están más cerca. A medida que te alejas, o sea que vas midiendo la luz de estrellas que están mucho más lejos, el movimiento de estas es cada vez más imperceptible. Pueden probarlo ahora mismo en casa haciéndolo del dedo, pero acercándolo más a ustedes, van a ver que se mueve mucho más y a medida que lo alejas el movimiento se va haciendo más pequeñito. Y bueno, todo esto quiere decir que ese método tiene sus límites, sobre todo en la época a la cual nos vamos a trasladar. Henrietta Leavitt nació en Massachusetts, Estados Unidos, en 1868. Estudió astronomía y se graduó en 1892 en la Sociedad para la Instrucción Universitaria de Mujeres, que 2 años más tarde sería conocida como el Radcliffe College, que si les suena familiar es porque es el mismo lugar donde se doctoró la gran Cecilia Payne años más tarde, por supuesto. ¿Aún no has visto ese video? Anda a verlo después de este. Este era uno de los pocos lugares en donde las mujeres sí podían estudiar, ya que algunos de los profesores de la Universidad de Harvard comenzaron a dictar cursos. Para ingresar allí se evaluaban sus conocimientos en latín, griego, historia, alemán, matemáticas, física y astronomía. Bueno, hoy en día cualquiera sabe latín, griego y alemán, ¿cierto? Algunos de los cursos a los que Leavitt asistió tenían más relación con las artes y con las lenguas, como alemán, francés, italiano, pero también más tarde vendrían otros cursos de filosofía, física, matemáticas y astronomía, de los cuales aprendería todo lo necesario para su carrera futura. Aún así, pese a todos los conocimientos que Leavitt había adquirido, al graduarse a sus 24 años, lo que recibió fue un certificado que decía que si hubiera sido hombre, y esto no me lo inventé yo, habría calificado para una licenciatura. En 1894 ingresó como voluntaria, sin salario, a trabajar en el observatorio del Harvard College, uno de los centros de investigación y observación astronómica más importantes del mundo en esos momentos, y que tenía como director a Edward Pickering, quien quería hacer algo como nunca antes había hecho: recolectar datos a partir de placas fotográficas que eran enviadas desde telescopios de todo el mundo. Aquí un grupo de mujeres examinaba estas placas fotográficas y medían y anotaban el brillo y la posición y color de tantas estrellas como fuera posible. Eran conocidas como las computadoras humanas y solo se empleaba a mujeres para abrirles un lugar en la astronomía y porque supuestamente podían trabajar mucho mejor en tareas repetitivas. Lo que en realidad era una excusa para que este grupo de mujeres hiciera el trabajo más monótono de la historia y pagarle con un pésimo salario. Porque el salario que percibía una mujer en esa época era muchísimo menor en comparación al que recibía un hombre. Tanto así que podían tener un mayor número de mujeres trabajando por la misma cantidad de dinero que le tendrían que pagar a un solo hombre. Lamentablemente esta era la única oportunidad que tenían las mujeres de acercarse a la astronomía en aquella época. Pero lo que podemos rescatar de esto es que desde este pequeño rincón astronómico, hoy conocemos la historia y el importante trabajo de otras grandes mujeres en la astronomía, como Williamina Fleming o Annie Cannon. Uno de los resultados del trabajo de todas estas mujeres fue la publicación del primer catálogo Henry Draper en 1890, con más de 10.000 estrellas clasificadas por ellas. Aquí, Henrietta Leavitt tenía la labor de medir el brillo de las estrellas, en específico el de aquellas que variaban su brillo. ¿Hay estrellas que varían su brillo? Pues para eso es este video. Hay varias razones por las que en realidad pueden variar su brillo o parecer que lo hacen. Puede deberse a verdaderos cambios en la luz que emiten, debido a que, por ejemplo, la estrella se expande y se contrae. O puede ser también por algo que eclipse la estrella periódicamente, haciéndola parecer menos brillante en algunos momentos. Henrietta revisaba placas fotográficas con estrellas del mismo sector de cielo,
pero en distintas épocas. A veces la misma estrella en el mismo lugar podía parecer muy brillante y otras veces no. Las que revisaba Henrietta eran las del sector de la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes, que hoy sabemos que son galaxias más pequeñitas, que se encuentran cerca de la nuestra. O sea, cerca. Hago una pausa aquí en su trabajo porque encontré algo muy curioso que les quiero enseñar. Luego de haber estado como voluntaria más de un año en el observatorio, existe una solicitud de pasaporte para un viaje que realizó a Europa. En esta solicitud hay información sobre su apariencia física. O sea, sí, tenemos fotos de ella en blanco y negro, pero aún así saber que sus ojos, por ejemplo, eran grises, que su cabello era negro o muy oscuro y su tez clara, me ayuda a mí como artista a poder realizar un futuro retrato de Henrietta Leavitt mucho más cercano a cómo realmente se veía. Yo ya hice un retrato de ella, pero en blanco y negro, que de hecho me costó mucho porque la situación lumínica de esta fotografía en la que me basé es bastante curiosa. En fin, me costó descifrarla y pintarla. La cosa es que al menos esto a mí me emociona. Espero que ustedes también. De regreso de Europa hizo clases de arte en el Beloit College, pero ella en realidad quería continuar su viaje a través de la astronomía. Lamentablemente, mientras daba clases en un frío invierno, Henrietta sufrió una enfermedad muy grave que hizo que progresivamente perdiera su audición, lo que naturalmente la llevó a preocuparse. Su médico le recomendó no exponerse al frío y esto limitaba en realidad sus actividades como maestra de arte. Que bueno, uno en arte sale a pintar de repente afuera paisajes y cosas así. Así que le escribió una carta a Pickering, el director del observatorio donde había trabajado como voluntaria, en la que le preguntaba si pensaba que fuese probable que encontrara empleo en algún otro observatorio o en alguna otra escuela en donde el clima del invierno fuera un poco menos crudo. A lo que él responde con otra carta en donde le ofrece un empleo de tiempo completo en el observatorio de Harvard y que él estaba dispuesto a pagarle la cantidad de 30 centavos la hora, debido a que conocía la calidad de su trabajo, porque generalmente para ese puesto pagaban 25 centavos. Bueno, aquí permaneció durante toda su vida y empezó a encontrar, según sus propias palabras, una cantidad extraordinaria de estrellas variables. De hecho, una de sus obras más importantes es 1777 variables en las nubes de Magallanes, artículo publicado en 1908. En total descubrió más de 2.400 estrellas variables y entre ellas había unas 64 que eran las más raras, que son las que hoy nos importan para este video. Las conocidas estrellas cefeidas o cefeidas solamente. Llamadas así porque la primera estrella descubierta de este tipo se llama Delta Cephei, que se utiliza como prototipo para toda esta categoría, que fue descubierta por John Goodricke en 1784 y que se encuentra en la constelación de Cefeo. Las cefeidas pertenecen a un grupo conocido como variables pulsantes y son estrellas que varían con un ciclo regular, que puede ir desde días a meses. Y esto se debe a que sufre contracciones en su material, presentando así también una variación en su diámetro. Las cefeidas son fáciles de identificar de entre otras estrellas variables, porque su curva de luz presenta un patrón característico. El brillo aumenta rápidamente y luego se atenúa más lentamente. Entonces, cuando es su momento de mayor contracción, su temperatura aumenta emitiendo mucha más luz. Y en cambio, cuando se expande, su temperatura desciende y baja la intensidad de su brillo. Leavitt se dio cuenta, además, de que había una relación entre el ritmo en que las cefeidas pulsan o parpadean y su brillo verdadero, o sea, su magnitud absoluta, que podía ser comparado con su magnitud aparente, es decir, cómo se percibe su brillo desde la Tierra. Las que tenían periodos más largos tenían un brillo medio mayor y las que tenían periodos más cortos tenían un brillo medio de menor intensidad. Y esto la llevó a pensar correctamente que estas estrellas se podían utilizar para medir distancias en el universo. No distancias como las que hay de tu casa al almacén para comprar jamón y hacerte un pan con jamón, sino distancias realmente enormes. Finalmente publicó sus conclusiones y lo pudo demostrar con mayor detalle al poner en estudio la relación periodo-luminosidad, ahora conocida como la ley de Leavitt, lo que permitió a Hertzsprung, que también vamos a hacer un video de él en algún momento, determinar la distancia de varias cefeidas en nuestra galaxia.
y que también en 1929 ayudaría a Edwin Hubble a medir la distancia a las galaxias cercanas. Ya vamos a hablar de estos dos grandes astrónomos también alguna vez. No sé cuándo, pero alguna vez. Es que hay mucha gente de la que hay que hablar. Esto se conoce también ahora como las candelas estándar o velas estándar y permiten calcular distancias mucho más allá de lo que el paralaje permite. De hecho, con este método se pueden medir distancias de hasta 60 millones de años luz. ¿Hay otros métodos para medir distancia? Hay otros métodos efectivamente para medir distancia, pero el descubrimiento de Henrietta Leavitt marcó un primer paso muy bien dado para ello. Henrietta terminó ocupando el puesto como directora del departamento de fotometría fotográfica años más tarde y fallecería de cáncer a los 53 años. Su madre falleció un año después. El descubrimiento que hizo Henrietta era en realidad algo muy grande. El mismo Edwin Hubble mencionó que Henrietta merecía haber ganado un premio Nobel. Y es verdad que sí lo merecía, porque su contribución a la medición de distancias en el universo fue en realidad enorme, porque gracias a ello Edwin Hubble pudo verificar que la galaxia Andrómeda es en realidad otra cosa, que está fuera de nuestra galaxia y que está mucho más lejos de lo que en realidad se pensaba. Y con ello posteriormente pudo descubrir también que en realidad nuestro universo se expande. Y ahora hasta sabemos hasta qué velocidad se expande. También sabemos que el Sol no está en el centro de la galaxia, como se pensaba hasta ese momento. Y es más, que el centro de la galaxia está muy lejos, a unos 30.000 años luz más o menos. Básicamente, con el descubrimiento de Leavitt, obtuvimos las herramientas que nos conducen a una mejor comprensión de la escala del universo. Y con ello ahora podemos ubicar objetos celestes en increíbles y elaborados mapas tridimensionales que tenemos actualmente. Pudimos tener una conciencia real de lo lejos que están todas las cosas de nosotros y lo lejos que estamos de todo en realidad. Y que las cosas se están alejando de nosotros cada vez más rápido. Y que alguna vez en un futuro muy lejano ni siquiera se sabrá que había galaxias cerca de nosotros. Triste. Bueno, pero hubo alguien, el señor Gösta Mittag-Leffler, no sé cómo se dice, que tuvo la intención de nominar a Henrietta a los Nobel e incluso le escribió una carta en 1925 que decía: Honorable señorita Leavitt, lo que mi amigo y colega me ha contado acerca de su admirable descubrimiento de la ley empírica relativa a la relación entre magnitud y duración del periodo de las variables cefeidas S de la pequeña nube de Magallanes me ha impresionado tan profundamente que me siento seriamente inclinado a nominarla para el Premio Nobel de Física de 1926. Lamentablemente esta carta llegó 4 años tarde porque Henrietta ya había fallecido. Hasta mediados del siglo XVI se pensaba que solo existían 2 tipos de estrellas: las fijas, que eran eternas y no cambiaban, y las estrellas nuevas, que aparecían de repente y luego se extinguían. Ahora sabemos que Aristóteles y otros pensadores estaban equivocados. Las estrellas no son fijas ni eternas. Las estrellas nacen y mueren y algunas de ellas varían su brillo como un faro a lo lejos, ayudándonos a viajar a través de las abismales distancias de nuestro universo visible, gracias a que una gran mujer, en un planeta lejos de todo, supo cómo interpretarlas. Espero que les haya gustado este video y si conocen otro dato sobre Henrietta Leavitt que no mencioné, por favor, déjalo en los comentarios. ¡Nos vemos!